Ah, toqué hola. algo. Perdón, porque quizás por mi torpeza se interrumpa varias veces esto, porque respiro arriba del teléfono y algo pasa acá, ¿no? Ay, bueno, y vamos a tener que hablar de numerología, ¿qué va a ser? Vos sabés que hablando de las cartas numerológicas, hoy estaba repasando, pensando que íbamos a charlar de esto, cuando yo me empecé a dedicar a la numerología, ¿no? Sí. Y vos sabés que me acordé que para mí fueron muy importantes, porque yo había empezado yo venía de mucho trabajo intelectual, mucha racionalidad, mucho trabajo intelectual. Bueno, como todos en la vida hice un clic y eso me llevó a buscar otro camino más espiritual y me acerqué a Jung, a María Magdalena, y durante mucho tiempo estuve trabajando con akashicos, pero para mí, para sanarme yo. Y estaba en esa crisis brutal de la subjetividad que te hace tan difícil trabajar la energía de akashicos al principio, y no me atrevía a abrirle akashicos a otros. Estaba totalmente bloqueada en ese sentido, porque tenía tanto conflicto con lo subjetivo, y en ese momento apareció el curso de numerología en Ayun. Mira, Y claro, la numerología, ¿y quién lo sí, daba? Con Rafael Brusco, que dio el curso, el esposo de Bea, que me encantó, porque además era una síntesis genial, porque en la numerología tenés mucho trabajo intelectual, muchísimo, pero por otro lado la intuición no la podés dejar de lado. Y además te brinda la posibilidad, esta seguridad de la objetividad de que le estás diciendo a alguien, al otro algo, para mí, para cómo soy yo, donde había un fundamento claro de por qué le estaba diciendo eso. Y vos sabés que después de eso me inspiró tanta confianza la numerología que después de eso hice el segundo nivel de akashicos y empecé a leerle akashicos a otros. Sí, Y vos sabés que akashicos para mí es como mi técnica, pero realmente la numerología me ayudó muchísimo en ese sentido, porque te da una base muy sólida, claro. donde vos podés articular muy bien lo racional con lo intuitivo. Te da seguridad. Y bueno, Claro. sí, y a mí, bueno, yo lo necesitaba en ese momento, así que eso, la vida me puso enfrente las cartas numerológicas para dar ese paso que no me atrevía, así que sí, viene muy bien Así que yo creo que el quizás comentario. hoy sea una cosa similar, ¿no? Así que hay que ver qué se abre después de esto. ¿Quién sabe? Así que bueno, Ah, mira, ¿y cuántos años más o menos hace que arrancaste con esto? mira, justo recién estaba mirando, para que yo tengo acá la computadora también, recién estaba mirando el material, estaba revisando un poquitito el material y tiene fecha del 2008. Así que fue una de las primeras cosas que hice en Ayun después de acá llegó. Claro, qué bueno, qué bueno. Y numerología tiene como... tenía, Números, tienen números. no, ¿de verdad? Igual podría ser que no, porque todavía estoy como con la almohada acá pegada. No, iba a decir si tiene como, eh, más allá de la suma que uno ve en las revistas, ¿no? Esta cosa de que, digo, ¿hay cuál es el fundamento más racional que tiene? Para decírtelo así que vos lo vas a poder entender muy bien porque es lo tuyo, los números en la numerología están identificando frecuencias vibracionales que representan la energía de ciertos planetas. Ok, ¿Sí? O sea que el número en realidad es un punto de identificación de una energía. Y en la tabla numerológica vos lo que podés leer, haciendo ciertas operaciones, es cómo distintas de esas energías, que su origen es planetario, por eso está muy vinculado a la astrología, a la numerología, se están articulando y están influyendo, o te están enriqueciendo, o te están poniendo trabas, o te están dando herramientas en distintos aspectos de tu vida. ah, Entonces la carta numerológica tiene una complejidad porque no es, bueno, sí, tenés tal número en tal cosa, tenés tal número, pero ¿en qué? ¿En relación con qué? ¿Actuando de qué manera? Porque el número en definitiva está representando una energía, lo importante ahí es cómo se articulan las energías, no ¿entendés? dejan Las de ser vibraciones. arquetipos entonces. Totalmente, totalmente. Sí, 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 por Eh, supuesto. Pero que te da la pauta como una carta astrológica, como una carta natal, de conocer eso que te está influyendo. Para mí, como todo en la sanación energética,
tiene que ver con el autoconocimiento. Sí. Y es una herramienta básicamente de autoconocimiento. El tema es que cuando accedes a ese camino de autoconocimiento vas sanando, Claro. vas acomodando cosas. Es una herramienta para eso, igual que la carta natal. Sí, sí, sí. Uno empieza a darse cuenta por qué le pasan ciertas cosas, por qué se ¿Y con qué repiten. cuenta para hacerle frente también? Exacto. ¿Con qué cuenta para hacerle frente? Porque, por ejemplo, en la numerología trabajamos también con números kármicos, que también tienen su origen en las energías planetarias, pero que tienen que ver también con tu propia historia, porque la carta numerológica es estrictamente personal. Y yo te puedo tirar la información de que, uy, mira, en el camino de la vida tenés tal número kármico. Bueno, ¿y qué hago con eso? Sí, Estoy jodida, tengo un karma. No, el mismo número te da la información de cuál es el camino por el cual podés trascender ese karma, superarlo y mejorar muchos aspectos de tu vida y fundamentalmente mejorar la base para una futura encarnación, ¿no? Porque parte de nuestro ticún, parte de nuestro trabajo en esta vida es corregir sí. el karma anterior y generar un karma positivo hacia adelante. Por ejemplo, no sé, a ver, te tiro. Yo sé que me acuerdo este número porque que es un número kármico porque me sorprendí cuando lo escuché. Y igual por ahí me equivoco, así que corregime si es así. El número 19, Dale, tranqui. creo que era, ¿no? Sí, Porque es uno de los más kármicos. por ahí Sí. yo hubiera asociado Bueno, el es 11, fácil. el 22, viste los números más. El 11 es un número maestro. Hay una distinción. Ay, Los ¿cuál es? números dobles, como el 11 o el 22, son números maestros. Ah, no es lo mismo. Que también son difíciles, o sea, es jodido tener un número maestro, hay que ver en alguna parte de la carta. Después sí, igual te hago una síntesis de en qué consiste una carta. Sí, porfa. Pero los números kármicos te están mostrando bloqueos y situaciones traumáticas de otra vida, por eso es kármico, en un área determinada. ¿Entendés? En el 19 es un número kármico muy complicado que tiene que ver con el autoritarismo, con la rigurosidad, e inclusive con la destrucción, pero a partir de cierta autoridad extrema. Por ejemplo, un juez cruel que sentenciaba, por dar un ejemplo, ¿no? Para que uno Sí, traiga más sí, o menos sí, sí, sí. a lo práctico para comprender de qué se trata. Y bueno, eso te va a generar ciertos conflictos en esta vida que vas a tener que resolver. Bien, que tienen que... Pero el mismo número, Sí. el mismo número te da la pauta de cómo lo puedes trabajar. También tenés que ver en qué área, ¿no? ¿También qué? ¿Cómo? Digo, por ejemplo, esto te puede traer yo siempre tengo problemas de abuso de poder en el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces me tocan jueces. Bueno, hay que ver si no era mi 19. Empleadores maltratadores, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pauta me da el 19 mismo para trabajar eso? Porque vos decís, el número me da la pauta misma. Claro, lo que pasa es que analizar los números aislados es muy complicado porque vos tenés que ver la relación que se establece entre los números. Ah, perfecto, está bien. ¿Sí? Sí. Pero yo voy a esto, todo número te va a dar siempre la clave para superar el problema que te está marcando. Por ejemplo, te voy a dar el más clásico, porque es fácil de entender. Ponele que vos tengas un número 16, que también es un número kármico muy importante. Los números kármicos son fáciles de identificar por este hecho. En las cartas del tarot son las cartas más jorobadas. El 16 es la torre, destruida por el rayo de Dios, ¿no? Sí. Bueno, ese número está marcando un grave conflicto entre lo material y lo espiritual. Un número kármico que está marcando que en otra vida traes una deuda, un bloqueo, un problema de otra vida que tenía que ver con un gran conflicto entre lo material y lo espiritual, donde siempre ganaba lo material. Y en esta vida se va a ver reflejado, depende, insisto esto, hay que ver en la carta, en el contexto, ¿no? Pero en esta vida te puede llegar a que en determinadas áreas, siempre que lográs lo que querés, se te destruye y vivís en ciclos de destrucción y siempre perdiendo lo que te costó mucho trabajar. Descubrís que en esa área está la frecuencia de este 16, que es un número kármico. Bueno, ¿qué hago? Estoy condenada a que siempre... No te va a pasar siempre, porque el número te está dando una gran enseñanza. Porque si vos reducís el número kármico, número 16, que se reduce sumando las dos cifras, 6 más 1, 7. El 7 es el número de la espiritualidad, de la introspección, de
del autoconocimiento. Entonces, y precisamente el 16 te está marcando un conflicto entre lo espiritual y lo material. Entonces, el mismo número te está diciendo, esto lo vas a resolver cuando pongas en equilibrio y trabajes tu espiritualidad, tu crecimiento espiritual. Te lo está diciendo el número. Entonces, que a vos en la carta te aparezca un número kármico no es una sentencia de mal karma, es una clave, es una llave, es un conocimiento muy importante. El tema es que lo sepas capitalizar, pero está. ¡Qué bueno! No, no sabía eso, me encantó, está buenísimo. Sí, a mí me pasa un poco, me pasó siempre con la astrología y lo hemos hablado de esto de que a mí hacer una devolución a la gente, si le gusta, y bueno, confieso que en algún momento también me pasaba a mí, digo que uno veía la carta natal y decía, bueno, ¿y qué me va a pasar este año? ¿No? Y se quedaba como un poco con eso. Y que cuando la parte descriptiva, vos le dabas un montón de información a la persona y la persona dice, bueno, ok, sí, soy así. Y ahí terminaba mi función, claro. Y a mí me desesperaba la idea de decir, bueno, pero no, o sea, le estoy diciendo, este conflicto se le va a repetir muchas veces. Y no le digo qué puede trabajar de eso para hacer una vibración más alta. Y me pasaba lo mismo. Y creo que también hay una solución en el mismo sistema, o dentro del sistema quizás más asociado a los tránsitos. Totalmente. Cómo puede agarrar esa energía para solucionar el conflicto en sí de la carta en cuestión. Así que bueno, la verdad que me resulta lindísimo. Mira, a mí me pasó que yo me acerqué a todas estas cosas que si vos querés hasta de una postura muy egoísta. Yo tenía problemas y necesitaba resolverlos, y había caminado otros caminos y no encontraba la solución. Entonces, cada cosa con la que me encuentro, en lo que más me fijo, porque quizás a mí no me resulte funcionar algo y a otros sí, pero con lo que yo me quedo es con lo que yo probé y a mí me dio resultado. Entonces siempre para mí es, bueno, ¿qué hago con esto? No me sirve la información sola. Entonces ese es lo primero que me fijo. Y la verdad que tanto una carta natal como una carta numerológica, como una lectura de akáshicos, para mí son terriblemente sanadoras, pero no solamente por la información que te llega. En una lectura de akáshicos también te llega mucha información. Y vos podés hacer algo o no con esa información, pero lo más importante de una lectura de akáshicos es que estás en contacto con una energía que te va a sanar, porque el objetivo último es sanar, y en esa sanación hay un proceso de autoconocimiento y por lo tanto de empoderamiento. Y creo que la misma función cumple una carta numerológica como una carta astral. Para mí tener mi carta natal fue realmente un descubrimiento formidable, y mucha de la información específica de la carta que recibí, yo ya la tenía. Yo ya sé en qué fecha nací, qué elemento predomina en mi carta y todo eso. Pero estudiando la carta natal, encontré un montón de cosas que por un lado me permitieron seguir ese camino de autoconocimiento, pero además me dieron mucho elemento para ver cómo trasciendo esto. Claro. Bueno, ese es el objetivo también de una carta numerológica, que con la astrología está obviamente muy vinculada porque digamos que estamos trabajando con el mismo tipo de energía. Quizás las identificamos de distinta manera, porque se ubica a cada planeta, se le asigna un número, pero el objetivo es el mismo. ¿Cómo es eso de la asignación de la energía del planeta al número? Bueno, vos esto lo sabés mejor que yo, en la astrología, en la astrología y en la astronomía antigua se consideraban 5 planetas, que hoy en día, 6 en realidad, que hoy en día te dirían, no son planetas porque el Sol y la Luna son astros. Bueno, en la antigüedad todo bicho que se movía en el cielo era un planeta, porque era un vagabundo. Y después se descubrieron un par de planetas más como Neptuno, Urano y Plutón. Sí, señora. Bueno, a cada uno de esos planetas, que tienen que ver con cómo se los fueron descubriendo y cómo se les fue conociéndose la energía, la vibración que nos influía, se les fue dando un número según una determinada escala, que en cierta forma tiene que ver con el árbol de la vida, pero bueno, eso es muy complejo de llegar. ¿De la Kabbalah? Lo cierto es que para los fines prácticos de lo que es la numerología, tenemos que el Sol está identificado con el 1, la Luna que recibe la luz del Sol es con el 2, Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, con el 3, por una cuestión de orden, digamos jerárquico si vos querés.
Entonces, cada planeta tiene un número asignado del 1 al 9, cumpliendo con todos esos planetas. Y a Plutón, que fue el último que se descubrió, se le adjudicó el 0, que el 0 no es un número que se tenga en cuenta en las operaciones, pero vos una carta numerológica la construís con los números, con estas energías. Pero de los números vos tenés que ver cómo llegás a ese número, cómo llegás a esa energía. Y por ejemplo, vos podés tener un número X, como por ejemplo el 1, pero ese 1 puede estar viniendo de un 10. Eso quiere decir que ese 1 está acompañado de un 0, y ese 0 está identificando a Plutón, y te guste o no te guste, la energía de Plutón la sentimos, influye mucho. Bueno, vos como astróloga lo sabés mejor que yo. Esta alineación que se está dando entre Saturno y Plutón, no podemos decir que no nos influye, está a la vista, ¿no? No, obvio, pero no, me encantó esto de decir que la diferencia radica desde dónde viene, ¿no? Es como súper importante eso, tenerlo en cuenta. Me encantó, si no es lo mismo Claro, por eso cuando, está bien, vos te metés a lo mejor en un programa, que está muy bien, hay programas muy buenos de numerología, que te dice, bueno, tenés un 7. ¿En qué? ¿Ese 7 cómo se construyó? ¿Ese 7 viene de un 34? ¿Viene de un 52? ¿Cómo se va construyendo ese número? Porque en la carta numerológica vos tenés un montón de información que es precisamente que se articula en función de cómo llegás a esos números. Por ejemplo, hay una parte que se llama desafíos, que es cuando vos en una determinada área te encontrás con un número doble, haces una operación entre esos dos números, por ejemplo, entre un 12, una resta, y el resultado te da un desafío que tenés en esa área, que te lo está marcando esa operación con esos números. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las dos energías que construyeron ese número, y cómo se afectan entre sí. Entonces, no es solamente, bueno, está bien, yo tengo en la personalidad un 5. Bueno, ¿cómo llegaste a ese 5? Claro. ¿Cómo está actuando con tu número de alma? ¿Cómo está influyendo en tu talento natural? Hola, Barbie. ¿Entendés? No, porque dijo hola, Barbie. Claro, qué genial eso. Y puede cambiar, ¿es solamente un matiz o cambia mucho la diferenciación de que venga de un número o que venga de otro? Y tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo que es súper fácil de entender. Y me voy a poner de ejemplo porque lo entendí así. Yo nací un 10. Sí. ¿Sí? Tengo un camino de vida, el sendero de vida se saca de la fecha de nacimiento, ¿no? El día que yo nací es un 10. Ponele que haya una persona que tenga el mismo número que yo, porque haya nacido casi igual que yo. Pero ese 1, en vez de venirse un 10, le venga porque nació el 1 de diciembre. Y es más, puede haber otra persona que le dé el mismo número, pero porque nació el 19 de diciembre. En los 3 casos nos va a dar el mismo número, pero resulta que los 3 vamos a tener un día de nacimiento con una influencia distinta. El que nació el 19 tiene en el día de nacimiento un número kármico muy fuerte, como el 19 que lo está afectando. Está bien, reducido de a 1. Porque 9 más 1, 10, 10, 1 más 0, 1, pero vos tenés ahí el 19, que es un número kármico, y hasta un 0, está en el desafío, que te está construyendo ese 1, que en la cuenta final, con las otras fechas, te va a dar el mismo número que a mí, pero ahí hay una energía que tenés que tener en cuenta que está afectando. En mi caso, es un 10. Reducido me va a dar 1, pero ojo, ahí hay un Plutón que estuvo afectando. Pero el que nació el 1 de diciembre va a tener el mismo número, y en vez de estar afectándolo a Plutón, lo está afectando solamente la energía del Sol, porque el 1 representa el Sol en su día de nacimiento. Y vos fíjate que reducido es el mismo número, pero vos fíjate qué diferencia entre que tiene un número puro, un 1 puro, un 1 que viene de un 10 con una influencia de Plutón, y un 1 que viene de un 19 que es un número kármico. Sí. Y que a su vez que además van a entrar en relación con los otros números de la fecha de tu nacimiento, que son el mes y el año. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy importante, y eso es lo que entra en juego cuando vos, después que hiciste todas las operaciones numerológicas, tenés que hacer el informe, la interpretación de la carta, que es lo que le entregás a la persona que te la pidió. Claro. Que es lo que le sirve además. Sí. Porque vos, ¿de qué te sirve? Que yo te diga, ay, sí, divina, tenés una personalidad número 3, sí, divino, ¿y qué haces con eso?
Claro, sí, seguro. Sí, sí, por eso te decía que eso es con lo que yo me peleaba de la astrología al principio hasta que le pude dar una vuelta de rosca y entenderla desde otro lado, ¿no? Y es lo mismo que te pasaba a vos con esto, con numerología. ¿Qué cosas hay en una carta numerológica? Porque uno escucha siempre, no sé, de las numerólogas de la tele, por decirte alguna cosa, o lo que uno escucha por ahí y siempre dice, no, yo soy X, yo soy uno, por ejemplo, yo sé que soy uno. Ahora, y tengo otro. ¿En qué? ¿En qué sos uno? Bueno, eso es a lo que voy. Pero digo, dicen yo Claro. soy uno y después tengo otro uno en otro lado y tengo otro dos en otro lado y la verdad es que no sé de qué. Pero sé que Pero hay mira, muchas diferencias. yo te voy a hacer, no sé si se va a ver, pero te voy a mostrar un esquemita, es mi carta, nunca usaría la carta de otro como ejemplo, ¿no? Pero mira, no sé si se ve ahí un montón de operaciones, Uy, ¿sí? admírote tanto, Bueno, sí. pues, y acá sigue, y acá sigue. Bueno, uno arma todo esto con un montón de cálculos aparte que hiciste, medio cuadrado de cálculos para llegar a esto, ¿no? Esto es porque vos tenés un montón de frecuencias que te están afectando, que se sacan del nombre completo y de la fecha de nacimiento, tal y como figuran en tu DNI vigente, Bien, ¿sí? Entonces, las letras de tu nombre, que son sonidos y sentidos, que también son frecuencias vibracionales, también se las identifica con números. Entonces, lo primero que se hace es reducir las letras de tu nombre a números. Las vocales, por un lado, las consonantes por otro. Una vez que las redujiste a números, sumás todas las vocales y eso te va a dar la profundidad del alma. Cuando vos te dicen yo soy un número uno, generalmente se están refiriendo a ese número, porque es el que te identifica como tal, es lo que traes, es tu esencia, ¿sí? sí, Y es muy complejo analizar ese número, porque ahí tenés que analizar cada uno de los números que lo componen, porque no, ponele, tenés un 9, hay que ver cómo llegaste a ese 9, ahí puede haber muchísimo, porque el 9 es el número que contiene todas las demás energías, ¿no? claro, Pero no importa, el número que sea, tenés que analizar cada uno de los números, y ahí ya llegaste al número de esencia. Pero tenés las consonantes del nombre, y las consonantes del nombre te van a dar otro número, y ese número va a estar marcando tu número de personalidad, y es cómo te mostrás ante los demás. Es decir, cómo te ven los demás, pero en función de lo que vos estás irradiando, bien, ¿sí? sí, Esos dos números son, digamos, lo que aporta tu nombre. Pero a partir de esos dos números vas a encontrar un montón de otros números que tienen que ver, por ejemplo, con tu talento natural, o sea, con lo que tenés vocación, hacia las profesiones a las que te podés dedicar, para lo que tenés facilidad para relacionarte con el otro. Tu talento natural implica todo eso. Algunos le dicen número de vocación, pero tiene más que ver con lo estrictamente laboral. Tiene que ver con aquello para lo que vos te podés dedicar el resto de tu vida, que lo vas a, porque es tu inclinación natural. claro. Por eso se le dice talento natural. Ahora, con esos números que salieron nada más que de tu nombre, los combinás con los de tu nacimiento y tenés otros números que implican otras áreas de tu vida. Por ejemplo, el número nada más que de la fecha de nacimiento completa te va a dar el sendero natal, que es cómo se te va a presentar, o sea, lo que vas a tener que afrontar o los beneficios que vas a tener y la combinación de todo eso a lo largo de tu vida en función de lo que vos traes, De ese ¿sí? uno, O sea, la vida se te digo, de esa esencia y esa alma y esa personalidad. no, de la fecha de nacimiento. Por eso, pero vos decís, Vos naciste, a vos el día que naciste o la fecha que te está vibrando, que te está influyendo en tu fecha de nacimiento, está marcando lo que vas a tener que afrontar en tu vida. Cómo va a ser tu sendero de vida. Ojo, lo bueno es que eso también te va a estar marcando todas las herramientas energéticas que vos tenés para afrontar ese camino de vida y ponerlo a tu favor y no que se te haga insubible, incaminable, ¿no? claro, sí, Ahora, entre la combinación de los nombres, del número de los nombres y del sendero de vida, sale otro número fundamental que se llama precisamente nota fundamental o meta de vida, que es aquello que viniste a aprender esta vida. Tu desafío fundamental, que generalmente va a ser lo que más te cuesta.
tenés eso, esa es como la columna vertebral de la carta. Una vez que tenés eso armado, tenés un montón de información para ver todos los órdenes de tu vida. Si sos mayoritariamente mental que intuitivo, si sos más físico que espiritual, o sea, hay que ver qué mayoría de números tenés, qué números te faltan, cómo te presentás en distintas situaciones, cómo vas a reaccionar ante lo habitual y cómo vas a reaccionar frente a los inconvenientes. La carta tiene toda una parte informativa, descriptiva y también una parte un poco prescriptiva, porque también hay una parte de la carta donde vos organizas las distintas etapas de tu vida y qué energías estuvieron influyendo y cuáles te van a influir en las etapas que todavía no viviste. Claro. Con lo cual, tenés información que te permite aclarar cosas de tu pasado, información que te permiten trabajar en tu presente, pero también tenés información de las influencias a las que te vas a tener en un futuro, ¿sí? Entonces, es muy compleja la carta y son, yo te diría, prácticamente, viste como, hay un paralelismo que está muy bueno, que permite entender esto. Viste que vos en la astrología tenés, en la carta tenés las casas, las distintas áreas donde, según cómo estén transitando los planetas, se van a ver afectadas distintas cuestiones de tu vida, qué sé yo, la casa 5, bueno, todo, ¿no? Bueno, acá es más o menos parecido, vos tenés distintos aspectos, desafíos que vas a tener que afrontar porque este es el número de alma que tenés y entonces ahí encontrás un desafío. Todo eso se llega con operaciones matemáticas en función de estos números, pero lo importante es cómo llegaste a esos números, claro, que son con el nombre y con la fecha de nacimiento. Wow. En este momento, si tuviera en el WhatsApp, te mandaría un meme que hace, ¡me encanta! Sí, me encanta. Qué genial, es tremendo toda la información que te puede traer. Ahora debe ser súper compleja hacerla, debe tener un nivel de complejidad y de trabajo importante. Sí, es de esas actividades que te tienen que gustar, trabajar. O sea, a mí me gusta quedarme sola con toda esta información y empezar a investigar. Por eso digo, es como que la vida me lo puso ahí para ver, mira, acá está lo tuyo, donde podés encontrar este equilibrio entre lo intelectual y darle canal para que esto se exprese, pero por otro lado también necesitas la intuición, porque una vez que tenés todos estos datos, tenés que ver cómo armás el informe. Claro. ¿No? Porque esto te da la base para hacer un buen informe, pero ahí la intuición te va a estar jugando, va a haber con tanta información hay un punto donde vos vas a decir, a ver, acá hay cosas como contradictorias, entonces buscas y después ves por qué se genera esa contradicción y qué es lo que está marcando. Pero es un trabajo, es un trabajo que a mí yo diría, es complejo, sí, es complejo, pero no me gusta ponerle una carga así como, ay, es difícil, porque en realidad me gusta hacerlo. Pero lo hago con mucho respeto y con mucho cuidado. A mí me dan un nombre y una fecha de nacimiento y yo no te voy a decir, bueno, si mañana pasado te tengo la carta. No, una semana, 10 días, porque la carta, primero, un solo número te cambia toda la carta. Es la carta, te equivocaste en un número, tenés la carta de otra persona. O sea que tenés que tener descansada la cabeza y tenés que hacer todo el descifrado numérico y después otro día, con otra cabeza, revisarlo. Y lo mismo cuando vas a hacer el informe. Haces el informe, dejás 2 días la carta y después, con otra cabeza, vas y volvés a releer ese informe. Sí. Y así la vas armando, ¿sí? Y cuando lees la carta, ves la estructura y después ves lo que escribiste y decís, tal cual, así, ahí tenés la carta para poder entregársela al que te lo solicitó. ¿Claro? Si no... No, por eso te decía esto de que surge, ¿no? Hay trabajos, yo supongo que en el tarot pasa a veces una cosa similar, en todas las herramientas que vos tenés, algún instrumento, por decirlo de alguna manera, para analizar y que empieza a surgir la información, a veces te encontrás con tantas cosas y o esta botella de agua que tiene un montón de abanico de significados. ¿Y cuál decidís que es cuando tenés que armar la carta? Y ahí es donde vos mirás y es como si se levantara, ¿viste? Como si hiciera holográfica y ahí agarras esto. Y eso es lo que es la intuición. Tal cual. Ahí es donde trabaja la intuición en estas cosas. Ahí es donde trabaja la intuición. Claro. Pero también creo, y a mí esto también me pasa con Akashicos, es la confianza en la técnica. Sí, tal cual.
Yo tuve la suerte de tener un profesor en esto, y lo voy a decir siempre, yo adoro a Rafael Brusco, porque la verdad, el curso que yo tomé de numerología, y eso que es la primera etapa de la numerología, porque después hay otra etapa, otra fase que se llama astronumerología, pero yo siento que todavía me falta mucho conocimiento astrológico como para poder hacer una carta astronumerológica, que es más compleja todavía. Pero este curso de numerología, yo me acuerdo que creo que estuvimos como entre 6 y 7 meses. Eran reuniones quincenal, sí, cada 15 días, y tenía muchísima práctica y muchísima rigurosidad por parte de Rafael, que él en sí es un profesor de una escuela técnica, o sea, tenía esa rigurosidad muy estricta de cómo se estudia, y nos inculcó mucho esto de la seriedad en el trabajo y de la rigurosidad a la hora de, bueno, ¿qué estoy armando? Tomate en serio esto, porque si no te lo tomaste en serio, después vas a escribir cualquier verdura en el informe y eso no le va a servir a nadie. Tal cual. Por eso yo también hice eso. Ay, me voy a fijar cómo me sale el número en los programas de computación. Sí, todo muy lindo. Te puedes simplificar la operatoria, pero lo que es el análisis numerológico, no. Eso, vos lo sabés muy bien en el momento de construir una carta natal lo que... Sí, es que cuando uno dice, bueno, ay, me haces la carta, yo agarro el teléfono, o sea, lo hemos hecho contigo millones de veces, uno agarra el teléfono y hace tiqui, 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 sí, el mandala de la carta lo tenés en 2 minutos o menos, pero después el análisis no es tan así, ni siquiera es tan así cuando estás con la persona, o sea, yo puedo ver un montón de cosas, puedo escribirlas para hacer un resumen para mí, y en la consulta se despliega realmente la carta, y con la numerológica supongo que pasa una cosa similar, ¿no? Mirá, a mí me pasó algo muy, muy interesante, muy divertido también. Cuando yo aprendí el curso, Rafael era tan riguroso que decía, lo mejor es que a vos, un desconocido, te pase su nombre y su fecha de nacimiento, vos no lo conozcas y le entregues el informe en un sobre cerrado y que lo leas solo. Porque ahí es donde tenés la máxima objetividad. Y la verdad es que a mí, cuando vienen conocidos a pedirme la carta, vos que consta, no me gusta, como no me gusta leerle lacáyicos a mis amigas, porque hay un componente personal que lo podés salvar, pero te molesta, porque todo el tiempo tenés que estar haciendo este balance para esto, yo ya lo sé porque la conozco. De todas formas, yo muy, muy apegada a lo que mi maestro me había enseñado, quería hacer eso, hasta que le hice la carta a mis amigas. Y resulta que se enojaron todas, y una en particular, que también la conocemos las dos, me dice, no me gusta mi carta. Entonces le dije, bueno, nos juntamos, y yo lo único que hice, te juro, Ani, lo único que hice fue leerle textualmente lo que le había escrito en el informe. ¡Le encantó! Dice, ay, suena distinto cuando vos me lo lees. Para, ¿era el mismo informe que había dicho, no me gusta mi carta? Sí, exactamente. Yo le entregué el informe, porque nosotros somos distintos cuando leemos todos distintos. Cada uno lee desde un lugar determinado. Sí. ¿Entendés? Entonces, yo lo único que hice fue leerle el mismo informe que había leído ella, pero cuando yo se lo leí, le resonó distinto. Después de eso, por supuesto, se dieron una serie de preguntas y respuestas que me di cuenta que eran muy importantes, y a partir de ahí yo decidí que cuando te entrego la carta, lo hago en una entrevista, porque es más enriquecedor. Bueno, tuviste que pasar por lo menos de la experiencia también, ¿no? Eso a veces es como, yo he hecho devoluciones de cartas, una vez hice una devolución en Pertuti, de Loma, 5 horas, y era como, no hay forma de que alguien en 5 horas de información recuerde lo más mínimo, no hay si no la graba no tiene ningún sentido, y tampoco tiene tanto sentido 5 horas de información. Pero bueno, eso es... Bueno, pero cuando va pero cuando va respaldado de algo material que se lleva la persona, cuando voy, porque a mí me ha pasado con mucha gente a la que le hice cartas, también hay alguien que las dos conocemos que me hace ese comentario. Datos por privado. No, es información confidencial. Pero me pasó, por ejemplo, no con ella sola, sino con varias personas que les encantó la carta, se llevaron las cartas, tuvimos la entrevista, charlamos un montón, y yo siempre pensando lo mismo, charlar tanto, después está bien, pero cuando se llevan la carta al releer, todo eso que hablaste vuelve.
la cuestión es que me llamaban mucho tiempo después y me decían, che, ¿sabés que me pasó tal cosa? Y me acordé de algo que estaba en la carta y la fui a releer, increíble. Mirá qué bueno, o sea, vos te das cuenta que la aprovechan, porque la carta numerológica es como la carta natal, es una, ¿Sí? que te sirve para toda la vida. ¿Sí? Después, a partir de los datos que hay ahí, podés hacer algunas operaciones que te permiten ver, qué sé yo, cómo va a ser el año que viene, cómo te va a ser en tu vida el año que viene, o también datos como, por ejemplo, bueno, me voy a operar. A ver, entonces se puede hacer los números, qué números están ahí en relación a los tuyos, y si te conviene esa fecha o no, o un viaje. También se puede hacer la numerología de la casa o del local que alquilaste para un comercio, a ver si las energías que están ahí son propicias para eso, y si no, también tenés tips para hacer ciertas modificaciones Ah, y acomodar esa energía para lo que vos querés. dentro de la misma Sí, sí, numerología. sí, se puede. Sí, 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 Ah, sí, eso no sí. sabía. Porque a los planetas, sí, por ejemplo, eh, ponele que vos alquilaste un local con fines comerciales, ¿sí? O sea, querés poner un negocio, querés que le vaya bien económicamente. Y con la dirección exacta como figura en catastro, le haces la numerología. Y resulta que el número que te da es re amoroso, re lindo, pero para el comercio nada, todo para atrás. Entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, tengo que agregar una frecuencia que sumada a esta, porque esa frecuencia va a estar ahí, que sumada a esta me dé una actitud más comercial, más de, no sé, de abundancia, de interacción, de transacción. Entonces, buscas un número de una frecuencia que sumado a la frecuencia propia del lugar, te dé un tercer número que sea el que estás buscando, para que sea una energía propicia para lo que vos querés. Entonces, una vez que tenés ese número, a cada planeta, además del número, lo identifica una imagen, y acá ya entramos en las geometrías sagradas, más complejo. Pero bueno, haces un dibujo de la figura que le corresponde a ese número al que llegaste, Sí. que está representando en última instancia a un planeta, Sí. y lo pegás en el dintel del lado de entrada, del local o de la casa que le estés haciendo una numerología, y eso es como que esa frecuencia empieza a interactuar con la frecuencia de la casa. O sea, sumás con la geometría sagrada esa frecuencia energética a la energía que ya está en el lugar. Te voy a dar un ejemplo que también está bueno. Vos viniste a mi casa, vos viste que yo vivo en el mismo espacio que mi mamá, pero ella tiene su casa y yo la mía. Sí. La dirección es la misma, la dirección es exactamente igual, pero mi mamá y yo somos muy distintas. Y la frecuencia de la dirección, que influye a las dos viviendas, digamos, es la misma, y es propicia para una persona adulta que busca tranquilidad y paz, mi vieja. Pero es totalmente contraria a lo que soy yo, que soy puro fuego. Y yo, la verdad, me sentía incómoda acá, me sentía como capturada. Entonces hice esto, busqué un número que representa una energía planetaria, obviamente, con la numerología, que sumado a lo que es el número de la casa me diera expansión, movimiento, alegría, ¿no? Y lo pegué todo, el que viene muy poco lo ven porque yo tengo el dintel muy alto y tengo el dibujo, pero lo pegué ahí, y la verdad es que mi casa suena distinto. Vos entras a la casa de mi mamá, es otra energía, obviamente uno dice, bueno, uno habita el lugar y también lo cargas con tu energía, pero hola, Tía Lili. pero funciona, y vos fijate que estamos hablando de una misma casa, con la misma dirección, pero bueno, una cosa es la casa de mi mamá y otra cosa es mi casa. Sí, qué genial. Mira, no sabía. O sea que uno podría tener también entonces de casualidad cosas que no le favorezcan y no lo sepa. Como siempre, bueno, el Feng Shui, si hablamos de espacio, el Feng Shui trata de corregir precisamente eso también. Claro. No, yo digo, por ejemplo, yo puse ese mandala, ponerle que justo estuviera en el dintel, en alguna cosa chiquita, y eso te suma una frecuencia sin saber, ¡ay, Almi! Pará, bajate. Una frecuencia que vos no sabés. Sí, lo que pasa es que los mandalas generalmente apuntan al equilibrio, entonces en general siempre te van a tender a equilibrar las energías. No, bueno, di un mal ejemplo, pero ponerle que tenga el triángulo, un dibujito de un triángulo que alguien me hizo, lo colgué ahí, listo, chau, me suma un número X. Ahí es por la intención, o sea, funciona
No, tiene desarticular que el ver número con las... original, No, o es la no, no. intención lo que hace que la energía cambie. No, no. Tiene que ver con que es una geometría sagrada que así como como el número está representando una determinada energía, esa geometría también está representando la energía de ese planeta que entra en interacción con la energía del lugar. Bien, sí. De la energía que se identificó a nivel de los números, porque siempre estamos hablando desde la numerología, de ver cómo interactúan las energías que se identifican en un lugar. Sí. ¿Entendés? Y tiene que estar en un lugar puntual, porque es el lugar por donde ingresa el influjo de energías a tu casa o a tu local o a lo que sea. Entonces, arriba del dintel, yo te diría, presta atención a lo que pones arriba del dintel de la puerta de tu casa o de tu departamento o de tu local, porque inclusive si querés poner una protección, o si querés poner, no sé, algún elemento que a mí, por ejemplo, me habían enseñado hace mucho tiempo atrás a hacer un trabajo de limpieza energética en la casa que consistía en poner una piedra trabajada energéticamente adentro de una bolsita, pero también tenía que ir en el dintel, porque ahí vos estás como teniendo el control de las energías que le das lugar a que entren a tu casa. Claro. Las puertas y las ventanas son particularmente importantes en ese sentido. Que dice, entonces no estaría bueno colgar dibujos geométricos solo porque son lindos. Claro, a eso me refería. Depende del lugar. Pero Depende del lugar. Ponele que está ahí colgado. Y también la intención. A eso me refería. Si funcionaba o no, porque quizás yo lo colgué sin ninguna, o estaba ahí en la casa cuando me fui a alquilar. Lo que pasa es que si vos vas a poner algo que no va con lo que vos necesitas, te va a terminar incomodando igual. Pero también tiene que ver con la intención con la que lo estás poniendo. Yo tengo mi casa llena de piedras y de cristales y la verdad que no me hacen sentir incómoda, me encanta. Claro, bueno, no, sí, seguro. Pero bueno, también después tenés otras técnicas para analizar eso, como el Feng Shui y otras, la gemoterapia misma. Claro. Hay muchas técnicas que vayan. Yo lo que te puedo dar son las pautas desde la numerología, lo que se puede hacer cuando vos querés modificar. A nosotros, por ejemplo, no solamente Rafael, sino creo que Bea también me había contado el mismo caso, de una familia que todo bien, todo divino, se llevaban bárbaros, pero no podían evitar pelear. Mucha pelea y mucha discordia en la casa. Cuando le hicieron la numerología del lugar, de la casa, se encontró con que daba 9, que es un número en principio muy lindo, pero resulta que 9 está identificando la energía de Marte en la numerología. Algún quilombito iba a haber. Y Marte, claro, entonces hicieron esto, como estrategia, pusieron arriba del dintel un número que combinado con el número de Marte daba una energía de, creo que de 3, que es muy amorosa y muy equilibrada. Y bárbaro, resolvieron un montón de problemas. Pero bueno, hay muchas técnicas que tienen que ver con lo que pones en tu casa y las podés pensar de otros lugares. Me encantó. Y en cuanto a lo predictivo, porque yo una vez me hice, dice una que entró recién, yo me había hecho una carta numerológica y muy escueta, la verdad. Y bueno, y después cuando me la hiciste vos, que en realidad fue ahí en el momento, no es que fue algo ni con informe, ni programada, ni nada, y de hecho después nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado con el número, así que tampoco la tomé como fundamental. No, es que no se trabaja así la numerología. Claro, no, ya sé, pero bueno, fue en esa ocasión de trasnoches y charlas. Entonces, bueno, sé desde aquella otra vez que vos tenés como, te toca un año tanto, ¿no? Que te dicen, sí. como con 9 años, ciclos de 9 años. ¿Cómo es eso? Desde lo predictivo, sí. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? Claro, una vez que vos tenés los números que te rigen en los aspectos esenciales de las distintas áreas de tu vida, a partir de analizar las distintas etapas de tu vida, tanto las que ya pasaron como las que van a venir, cómo van a estar influyendo y trabajando esas energías. Entonces hay muchas operaciones predictivas que se pueden hacer, en la misma carta numerológica se hacen, hay una parte que se llama ciclos de vida, que tiene que ver con qué energías te estuvieron influyendo en la infancia, qué energías estuvieron, o en todo su ciclo formativo, digamos, como cuando te formaste, después qué energías van a estar influyéndote durante tu vida productiva, que es la vida de adulto,
y cómo, energéticamente, cómo se va a dar tu vejez o los años de madurez. Y eso forma parte de la carta. Y digamos que en esas etapas que todavía no viviste, ahí tenés información más bien predictiva, pero no de tipo horóscopo, te va a pasar tal cosa, no, vas a tener una información importante acerca de cómo va a estar tu vida a nivel energético. Claro. Después tenés otra parte, también predictiva en la carta, se podría decir predictiva, que es la de los pináculos, que son momentos así como momentos álgidos, en el mejor sentido y también en el más complicado y difícil, y desafíos importantes relacionados con eso, que también se organiza en periodos de vida, algunos que ya viviste y otros que vas a vivir. Entonces, ahí ya tenés toda una parte predictiva, pero después también vos tenés unos números muy importantes que te van a estar influyendo y que van a cambiar todos los años, que es tu edad. Entonces, hay unas operaciones que se hacen en relación a los años que tenés, los años que vas a cumplir y la fecha de nacimiento, y que te van a dar cómo se va a presentar tu año, no el año calendario, sino tu año de un cumpleaños al otro, Te iba a preguntar. en distintos aspectos de tu vida, qué energías van a estar articulando ahí, para qué va a ser más propicio ese periodo del año y para qué va a ser menos propicio. Y esa sí, toda información que se saca a partir de los mismos números. Y eso te permite, digamos, en astrología nosotros decimos, más allá de cómo se llama la técnica, o al menos el CABA donde yo estudié, trabaja con diagnóstico temporal, porque en realidad de hecho analiza diferentes técnicas, unificas, usas la regla de 3 y en tal caso ahí más o menos ves qué energía va a estar teñida el año de esa persona. Uno puede... Claro, en este caso se llamaría armonía anual. Armonía anual se llama. Me encanta. Claro, porque te va a decir cómo va a estar fluctuando la energía en distintos órdenes de tu vida a lo largo de ese año puntual. Para que vos puedas decidir qué hacer con eso, cómo direccionarlo para un lugar positivo, ¿no? Sí, te puede salir inclusive, mira, este año de tal etapa a tal etapa, si te tenés que mudar, mira, no está propicio para mudanzas o no está propicio para viajes. O si tenés que hacer un viaje, tratá de acomodarlo acá porque en este periodo, en este cuatrimestre, la energía con los viajes va a estar fantástico, pero no está bueno para operarse, qué sé yo, cosas así generales. Y más que nada, energéticas, en el sentido de que si vos tenés que tomar una decisión importante, tenés información que te sirve. Claro. Ay, me encantó. Ahora quiero la carta numerológica. Acá y bien hecha. Sí. Claro, yo te digo esto, una carta numerológica bien hecha es una carta para toda la vida. Lo que le podés sumar a eso es precisamente la armonía anual, que va a ir variando según vayas cumpliendo años. Pero después el resto de la información es como akashicos. Una buena lectura de akashicos te puede servir para toda la vida. Sí. Es como la carta natal, es la misma carta natal. Después te puedes hacer la revolución solar, pero la carta natal va a ser la misma. Bueno, la carta numerológica es la misma. Ahí inclusive, cuando te piden la carta numerológica, vos tenés que pedir el nombre y la fecha de nacimiento, según figuran en el DNI vigente. Yo pido que por favor miren cuando me lo pasan, porque cuando vos hiciste el cambio de documento, tomaste el documento y ni te fijaste si te escribieron bien el nombre, si no se equivocaron en una fecha. Yo me acuerdo que cuando cambié el documento, tardé 2 años en mirarlo el documento. Lo agarré y me lo llevé. 2 años después no me acuerdo por qué tuve que pasar un dato y me fijé que qué chiquitita que escribe la fecha y no la podía ver. Y ahí recién le presté atención a cómo estaba escrita la fecha y ahí corroboré que estaba bien. Pero puede darse algún cambio. Entonces, les pido por favor, cuando pasen los datos, no importa que vos sepas de memoria cómo es tu nombre y qué día naciste, fíjate que en el documento está escrito tal cual. Mira, no sabía. Si vos tuviste un cambio de... Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué pasa con la gente adoptada, por ejemplo, que tiene un nombre de nacimiento y después se lo cambian? ¿Qué pasa con la gente que le anotaron días diferentes? Viste que antes eso se usaba muchísimo. El que perdió un documento y le cambiaron, el que perdió el documento y lo anotaron, le cambiaron la fecha, le cambiaron la letra. La gente Nosotros conocemos a una persona que 3 veces perdió el documento y las 3 veces... Para que... Ahí nos van a... 3 veces le escribieron mal, o una letra del nombre o una fecha de nacimiento. Y es una persona que atravesó periodos muy complejos y que dio grandes saltos en su vida. Y eso fue acompañado de esos cambios que se reflejaron en el nombre y en la fecha.
Ay, en ahora el tengo que ir a documento. buscar mi documento porque no sé Para que no te escucho. Sí. Ah, yo sí escucho quién es. ¿Quién es? Ahí está. No, no te voy a decir quién es. No, no la persona. ¿Quién es la gata que está maullando? Nuki, la Ah, gris. por eso. Para que te escucho muy bajito, no sé qué pasó acá. Esperame un segundo. Sí, sí. ¿De qué te reís, Chauque? ¿De qué te reís que me pones jajaja? Sí, perfecto. Yo te escuché siempre Habla. bien. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué te iba a decir? No, el tema es así. Cuando uno hace una carta numerológica, como te dije, hay partes que analizan etapas de vida. Entonces, esos cambios bruscos que se pueden ver reflejados en el documento, en la carta numerológica del nombre y la fecha de nacimiento que me estás pasando ahora, van a aparecer. De todas maneras, cuando hay cambios importantes así, o sea, dalo el dato, pasame el dato. Mira, yo te voy a dar un ejemplo genial para esto. Hace muchos, muchos años atrás, es una señora que ya falleció. Yo tenía una conocida, una vecina amiga mía, que se llamaba Marjorie. Llegó a la Argentina de adolescente con los padres después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Cuando ingresó a la Argentina no le quisieron poner Marjorie en el documento de nacionalización, le pusieron Margarita. Nadie jamás en la vida la llamó Margarita, porque ella era Marjorie. ¿Sí? Claro. Pero en su documento nacional vigente figuraba Margarita. Después el resto del apellido, todo estaba bien, pero el nombre era Margarita. Si yo le hiciera una carta numerológica a ella, yo quiero el dato del documento, del vigente. Entonces dice, Margarita, me están mandando mensajes. Pero a la hora de hacer el informe, por esas contradicciones, esas cosas raras que aparecen cuando tenés que interpretar la carta, tendría en cuenta con lo que pasó. Lo mismo, ahí están preguntando, y con los adoptados igual. Vos la carta la haces con el nombre y la fecha de nacimiento, porque son frecuencias que te están afectando. Uno dice, ay, pero yo me llamo así porque mi mamá, bueno, yo tengo el caso de una chica que la mamá la quería llamar de una determinada manera. Cuando el padre la fue a anotar al registro civil, no le aceptaron el nombre, la anotaron con otro nombre. Pero todo el mundo siempre... Mira, esta chica que le pusieron otro nombre, pero que siempre la llamamos con el nombre que quería la mamá, igual la carta se hace sobre el nombre que está en el documento. Pero tengo en cuenta, es siempre lo mismo, voy a tener en cuenta a la hora de hacer el informe que ella siempre le resuena otro nombre, porque no te olvides que el sonido son vibraciones, ¿sí? Son frecuencias energéticas. Y vos trabajás. ¿Lo tenés en cuenta para la hora? Ok, para darle un No, comentario sobre eso. O sea, por supuesto que analizo ese nombre numerológicamente para tenerlo en cuenta, para desambiguar alguna cosa en la carta. Pero lo importante siempre, porque ya te digo, en el documento de hoy te va a salir, en el nombre que hoy tengas, por algo tenés ese nombre y por algo tenés esa fecha de nacimiento en el documento. Vos sabés que acá nada es casual, todo es causal. ¿Sí? Entonces, igual esos cambios importantes que tienen que ver con esos cambios. Lo mismo si fuiste adoptado, no importa, el tema es vos con tu documento de hoy que tenés. A mí me pasó el caso, mira, algo increíble. Yo conocí a una chica, no le conocía toda la historia, pero la conocía bastante bien. Me pide la carta. Y cuando le hago toda la parte de las etapas de vida, la parte de la niñez, me salía tan rara, que los números me daban a indicar varias cosas, pero a mí la intuición me decía, acá hay algo. Pero no me puedo jugar tanto, no le puedo decir, ¿sos adoptiva? No le puedo preguntar si era adoptada, pues, porque andás a ver, a lo mejor no lo sabía. No era así, a lo mejor tampoco me podía jugar por eso. Entonces, yo, cuando armo el informe, igual tampoco, a ver, si vos vas a hacer una carta numerológica, no le podés negar esa información es de la persona que te la pidió, no se la podés negar. Pero ahí es donde yo te decía que lo presencial toma mucho valor, porque vos con sutileza y preguntando podés ver si la persona lo sabe o no, bueno, que ya está. Dale, seguí, perdón. Bueno, mirá lo que me pasó. Yo armo el informe y entonces digo, ¿cómo lo redacto? Bueno, le voy a poner
le voy a poner cómo veo que la están influyendo estas energías, le voy a poner todo lo que dicen los números, y le voy a poner un ejemplo como si, una sensación como la que sentiría un chico adoptado al cual se le oculta la verdad. Y me dice, claro, si cuando yo me enteré, mis papás nunca me los quisieron decir, pero cuando yo me enteré que era adoptada, y encima después no me querían decir cómo me habían adoptado, llegué a sospechar que era hija de desaparecidos. Y yo, con razón, pero vos fijate que es clara que es la carta, que salió eso. Yo dije, menos mal que me atreví a decírselo, porque si no, viste, yo soy muy respetuosa de todo esto, no me gusta ni la chantada, ni el que se la juega por decir cualquier cosa, porque eso va en detrimento de la técnica, y yo soy muy respetuosa de la técnica, no me gusta desprestigiarla, entonces a veces pico un poco por cuidadosa, pero la verdad es que es increíble cómo te cae la ficha. Yo cuando la piba esta me dice, claro, si cuando ya me enteré que era adoptiva y mis viejos no me lo querían decir, y se me generó un conflicto terrible, porque llegué a pensar que era hija de desaparecido. Sí. Entonces, no, te pasan cosas muy locas. Pero a ella no me había pasado otra cosa más que el nombre y la fecha de nacimiento del documento. A mí me pasó algo similar, en una carta casual, en realidad, con esas cosas, viste, que vos terminás subiendo al colectivo, sacás boleto y no sabes en qué momento terminás haciéndole la carta al colectivero. Y hay momentos que cuando uno está en los aprendizajes que pasa mucho. Cuestión que cuando hablo con esta persona y que si había ahí en la carta hay algo, lo mismo que decís vos, o sea, que no me daba como una simbología tan puntual, pero entonces en un momento la miré, como que paré y le dije. Entonces le digo, pero te voy a hacer una propuesta, no me daba la edad, ¿viste? Porque era una persona más grande. Y entonces, y me medía encima, o sea, estaba a la espera de ver si yo le decía algo que tuviera. ¿Dónde pisabas el palito? Claro, exacto. Entonces, eso es lo que, por eso en ese momento, viste, era como, fue retencionante. Hasta que le dije, mirá, yo acá veo algo para este lado, pero le digo, no sé, sí, me dice, estaba esperando que me lo digas. Bueno, entonces me dice, sí, porque mi papá se exilió, porque no sé qué problema había tenido, así que sí, fue un padre ausente, tuvo que ver con la política, o sea, no era exactamente ella hija de desaparecidos, pero sí tuvo que ver con toda esa situación. Estuvo involucrada con eso, claro. Y no lo volvió a ver a su padre, de hecho. Se hablaron creo que una vez o dos por teléfono, ya está. Pero digo, la carta, cuando dicen que la carta te habla, sí, es increíble, es increíble. Mira, nosotros cuando estábamos haciendo el curso, Rafael nos trajo, con permiso de la persona, obviamente, la carta de una persona que tenía un 9 en la profundidad. Esto para ver que nunca se pueden analizar los números sueltos y sin entender de dónde viene. Si yo tengo una persona que en la profundidad del alma tiene 9, y vos analizás lo que implica el número 9, más allá de que es la energía de Marte, tiene un montón de cosas geniales porque el 9 es como la síntesis de todas las demás energías. Entonces es como muy universalista. ¿Sí? Ahora, hay que ver de dónde viene ese 9. Esta persona tenía un 9 que venía de un 18. 18 es uno de los números kármicos más violentos y más brutales que hay. Mira. Más brutales, terrible. Y la persona era una persona encantadora, ¿no? Pero era evidente que ese alma venía con un karma infernal. El mismo, porque venía de un 18. Era el nombre, la profundidad del alma dama 18. Claro, el número final era un 9, que es un número muy positivo, pero ese 9 era de un 18. ¿De dónde viene semejante? Bueno, nos mostraba cómo interactuaba y cómo se lo iba afectando y cómo la misma carta le iba dando cómo trascender ese karma y superarlo. Con el tiempo me enteré que ese chico había nacido de una violación brutal. Mirá. Mirá cómo estaba, y eso era el resultado de un karma terrible anterior, de otra vida. Y vos fijate que la carta no se le escapa, no se escapa nada de la carta. No le podés mentir a la carta. No. Entonces, de hecho, claro, hasta los secretos están, que muchas veces cosas que uno no sabe. Por eso la carta es personal. Esto es estricto.
nunca podés, uno puede comentar así en el aire cosas, pero nunca dar vos me venís a pedir una carta y yo solamente voy a hacer la tuya, vos no me puedes venir y decirme, ay mira, además hacerle la carta a mi novio o a mi novia, y dar, no, tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, quieren una carta, que vengan ellos y que la pidan. Y cuando me la pidan, que me digan, mira, va a pasar mi novia, dásela. Si no me dicen así, no se la doy. Porque es información muy intensa, es información muy personal, y pueden saltar cosas que realmente son muy profundas y que cada uno tiene que tener la capacidad y la decisión, fundamentalmente, de compartirlo o no. Porque hay gente que necesita trabajar mucho en ciertas situaciones hasta poder compartirlas con otro. Entonces la carta es estrictamente personal y se le entrega pura y exclusivamente a la persona que la pide. Y nunca hacer una carta por encargo de un tercero, porque sí, o sea, no que corresponde. esa información la lea un tercero. Perfecto, sí, es como la recomendación de casi todas las técnicas y las cuestiones, ¿no? Esto de la confidencialidad, que es muy importante. Li, y Totalmente. dos cosas, pero esto que ya veníamos hablando lo pego ahora porque veníamos hablando recién. No hay diferencia, viste que hay gente que vos no sabés cómo se llama, que de repente, no sé, yo tengo mis tíos, todos desde que nacieron tienen un apodo, o tuvieron un apodo, inclusive mi abuelo, y un día mayor tuve que sentarme y decir, ay, pero ¿cómo se ¿Cómo te llama llamas? mi tío Coco? Claro, y son todos, Coco, Cacho, bla, 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 bla. Viste que siempre está en la familia, la negri, la gordi, esa gente que se identifica tanto con ese apodo, que en líneas generales no sabes el nombre, es más, le preguntás a la persona cómo se llama y te dice Chino, o te dice, no sé, sí, Betty. Betty es como re común que la gente tome un apodo como referencia de su nombre. ¿No hay ahí una identificación muy grande con otro número, o con No, otra vivencia, o con otra no, cosa? no. Hay otra cosa que es muy interesante, mira. No, vos el análisis siempre lo haces sobre el nombre del documento. Porque el nombre del documento te va a saltar inclusive eso, esa persona no se siente identificada, tiene un problema de identidad. Hay una parte de la carta donde vos, entre otras cosas, buscás el deseo oculto, encontrás el deseo oculto de la persona, y muchas veces ese deseo oculto, y esto yo te lo digo por experiencia, ese deseo oculto demuestra que esa persona, el deseo de esa persona es reafirmar su individualidad. Y generalmente eso le salta a mucha gente que tiene muy desfigurado su nombre. El cacho, por ejemplo. El cacho es el cacho. El cacho, pero resulta que ese alma... Vuelve. ¿Qué pasó con el cacho? Que se quedaste ahí dura. No sé, a mí vos te quedaste... Ay, yo dije que el No cacho sé que lo se que te quedaste decía. ahí. El cacho, ¿viste? El cacho que... Bueno, probablemente ese alma esté pidiendo, por favor, ser reconocida en su individualidad, en su particularidad. No está bueno disfigurarle el nombre a la gente. Hola, hola. Sí, hola, ahí está. Y con los nombres, viste que en biodecodificación uno empieza a mezclar técnicas, pero esto a mí me está partiendo la cabeza de escuchar distintas miradas sobre las mismas cosas, que es la existencia humana. Claro. Esto que me olvidé lo que te iba a decir. Malísimo, esperá. Sí, bueno, ahora Sí, respondelo vos mientras yo pienso. sí, yo justamente recién estaba echándole un vistazo a la energía del año, porque más que nada por lo de la pandemia, ¿no? Porque alguien me preguntó por lo de la pandemia y yo no puedo ser tan chanta de hacerle la numerología a la pandemia cuando no tenemos la información suficiente de saber en qué momento realmente apareció el virus, en qué día fue en el que realmente alguien se contagió, entonces no tenemos ese dato. Pero sí le hice la numerología al 2020 y mira, Ay, por lo que contanos. decíamos antes, no hace falta mucho análisis. Fíjate que tenés dos ceros, Plutón aparece duplicado ahí.
El número final del 2020 te da 4, que es un número que por un lado presenta mucha estabilidad, pero también poco vuelo, con lo cual nos está diciendo que va a ser un año donde vamos a tener que ponerle mucha creatividad para construir algo nuevo, con buenas bases, con solidez, ¿no? Pero los dos ceros es lo que a mí me marcó mucho, me llamó la atención de este 2020, porque es un número donde Plutón está haciendo una gran presencia, y bueno, todo lo que sea enfermedad, distanciamiento, cambio, ¿no? Corte definitivo. Bueno, vos sabés mejor que yo todo lo que implica Plutón. Y sin embargo, Plutón es un número que en la numerología se lo analiza tangencialmente, porque el cero es simplemente que está influyendo sobre una cifra, pero en este caso es una influencia muy, muy fuerte. No es un año 22, no. Al 22 se llega de otra manera. Vos lo estás pensando por lo del número maestro, pero ahí en realidad lo que tenés es un 4, no tenés un 22. Tenés 2 más 2. Porque analizás todo el número completo, no es que... Tenés 20, 20, tenés 2 más 0, 2, 2 más 0, 2, 2 más 2, 4. Por eso digo, porque no es que despejás los ceros y te queda el 22 y ahí No, analizás. no podés despejar los ceros ahí. Vos ahí tenés un 4 y te llegaste con 2 ceros, tenés que tener en cuenta eso. Claro, sí pasaría lo mismo cada 10 años, pero lo que pasa es que no es lo mismo el 2020. Ah, no, cada 10 no, cada 100. El 2020 que el 30-30. No, cualquier cosa dije. Ay, borrar esto, porque el 3030 son como 1000 años más, ¿no? Todo se analiza en contexto, todo se analiza en contexto. Ya, perfecto. Sí, ya me acordé que te iba a Este, preguntar. En esto de los nombres iguales a otras personas. Los nombres, vimos en biodecodificación que siempre te pasa que un ancestro con un nombre igual y te pongan ese mismo nombre, digo, hay algo que resolver ahí que venís con algo de la historia ¿cómo se dice? Del ancestro. Con este, sí, en el 3030 yo no voy a existir, pero seguramente vos sí. El, todos vamos a existir, en otro en otros plano, cuerpos quizás, claro, tal cual. en otra frecuencia. Eh, acá, ¿qué dice? Sí, acá Entonces, hay una analogía con eso, digo, si a alguien le ponen con los nombres. exactamente el nombre igual. Yo tengo un caso en la familia. Yo tenía una prima, tengo una prima y tenía una tía que se llamaban exactamente igual, pero fíjate cómo son las cosas, que cuando la fueron a anotar a mi prima, le pusieron una letra distinta, por error. Pero de todas formas vos tenés que tener en cuenta que no solamente se analiza el nombre, además se analiza por separado el nombre, se analizan las vocales de todo el nombre completo, nombre, segundo nombre si lo tenés, apellido, y se analizan las vocales por un lado, las consonantes por el otro, y además tenés la fecha de nacimiento. Sí. O sea, es como la carta natal. Si nacimos los dos iguales el mismo día en la misma clínica, sí, pero vos naciste una hora, yo nací a otra, o nacimos en la misma hora, el mismo día, sí, pero vos naciste en Lanús y yo nací en, no sé, en Córdoba. Siempre la individualidad tiene que ver con que nadie puede ocupar la misma coordenada espacio-temporal en el mismo momento. Bueno, si dije espacio-temporal, es redundante. Sí, parece igual que nos hubieras cagado a pedo, ¿viste? No, No, estoy marcando la cruz de las coordenadas. Ah, claro, por la manito no la veíamos. Porque y eso ya está marcando la diferencia. Las cartas gemelas, en astrología, en realidad hay muchos estudios sobre eso. Porque nacen a la misma hora con segundos de diferencia y no hace a la diferencia de la carta muchas veces. Pero sin embargo hay vibraciones distintas y eso me lleva a la otra pregunta que te iba a hacer, que tenía que ver con eso. Uno, vengo escuchando, de hecho con Luz del Alma hemos visto también esto de charlado y lo vamos a charlar en coaching también el martes. Uno viene, muchas técnicas, se habla que uno viene con una esencia, como en este caso, con una personalidad, y que uno no cambia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado sabemos que sí. O sea, uno viene a evolucionar en esa misma vibración. Pero hay forma de cambiar
de número, o vos decís que, por ejemplo, puede pasar que si vos cambiás mucho de repente en algo, pudo haber afectado, o pudo haber cambiado algo en el documento y no te diste cuenta, porque digo, esa vibración se hizo cargo de lo que a vos te pasó, cómo evolucionaste, o algo por el Cambió tu estilo. frecuencia, cambió tu vibración, sí. Pero digo, Sí, sí. claro, vos, Mira, yo la me... carta refleja algo que es dinámico. Nosotros somos dinámicos, estamos en permanente cambio. La carta te lo va a reflejar, porque además vos con la carta podés recorrer la historia de la persona, con lo cual esos cambios van a estar reflejados. La Sí, carta es una sola, pero la carta te está hablando de mucho, de prácticamente de toda la vida de la persona. Y sí. esos cambios se van a ver. Ahora, cuando esos cambios son muy intensos, al punto tal de que la persona cambia prácticamente de frecuencia, yo cuando vi esos cambios muy bruscos se trataban de personas que le cambiaron el documento y hasta le cambiaron la fecha de nacimiento, pero claro, esa persona, además de divorciarse, hizo un viaje al Himalaya y se transformó en maestro, cosas como esa. Son cambios tan intensos que inclusive ejercen un cambio brutal en algo tan material y tan físico como es un documento, y va a estar reflejado eso. Pero inclusive cuando vos no tengas en cuenta ese cambio de documento, cuando viste en la carta la historia de la persona, eso saltó. En tal etapa de tu vida va a haber un momento en el que el cambio va a ser fuerte, porque vos con la carta haces también el estudio de los cambios en los ciclos de vida. Está. Y a lo mejor en la madurez te sale que, mira, todo lo que te complicás, todo lo complicado que tuviste en la vida, va a haber un momento de iluminación donde eso lo vas a poder transmitir y vas a generar un cambio. Y eso se ve en la carta. Pero es algo dinámico, no lo piensas como que, bueno, como es una sola carta y es para toda la vida que no podemos hacer nada, no, eso sí, los mismos números te van dando Es como, muchas herramientas para generar cambios. suponte que yo soy 3 por decir cualquier cosa. Puede que yo empiece con un 3 vibrando bajo y a medida que voy evolucionando y aprendiendo cosas, hay como diferentes vibraciones del mismo número. Sí, sí, porque todos los números pueden estar bien aspectados, mal aspectados y en distintos momentos respecto a distintas cosas. Totalmente, Ah, ok. totalmente. Porque si Sí, no, sí, por supuesto. digo, estábamos viendo mucho esto de, cuando lo vimos con Enneagrama, esto de no etiquetar, de no, porque si uno se pone esto de yo soy así, termina echándole la culpa de muchas cosas a eso, de no hacerse cargo y demás. Desde ese lugar te lo preguntaba, ¿no? Con astrología pasa, ah, Claro. yo soy de Leo, bueno, venga, Sí. díganme. Ah, No, bueno, sí, no, está bien, no dije, Geminiano, no me pidas estabilidad porque yo soy así. Bueno, aprendé a hacer de otra manera, porque sos así justamente para trascender esto. La idea es que te liberes de esa influencia, no que te sometas. No, sí, sí. por Lo bueno de las eso. cartas es que te dan la información precisamente cómo hacer, cómo generar los cambios para ir trascendiendo eso que te marca tanto. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Está buenísimo, Lili. La verdad que es una técnica maravillosa que no sé por qué no te dedicas exclusivamente a eso, o que vos decís que acá, chicos, Mira, ¿cómo se dice? Tu técnica, sí, pero en sí, realidad es con esta la que me me la siento. transmitís con una seguridad, un amor, además, posta, es muy, yo automáticamente cuando empecé a pensar en el ciclo de charlas que se me ocurrió un día, que yo era numerología Lili Canelo, punto. O sea, no, pero así como automáticamente, yo te veo y es como, sos 100% numeróloga para mí, más allá de toda la parte Lo, filosófica. lo que pasa, lo que pasa es que a lo mejor si hablamos de acá, chicos, pasa lo mismo. Lo que pasa es que como yo todas estas técnicas las adopté primero para trabajarme para mí, es como que las tengo muy internalizadas porque yo hice mucho trabajo conmigo. Claro. A mí, por ejemplo, hacer las cartas numerológicas para otro, esto va a parecer un poco loco, pero cuando yo me pongo a hacer una carta numerológica para otro, también me estoy trabajando a mí misma. Sí. ¿Entendés? Es un trabajo, a vos te debe pasar con las cartas natales. Entonces, por eso también, si hablo así es porque vivo con, y si no me dedico mucho a esto es porque no me dedico mucho a esto, como no me dedico a otras cosas, primero Sí, sí, porque no sí. están dadas las circunstancias. Hoy en día si tenés que cobrar una carta numerológica, la verdad es que no sé ni cuánto la cobraría, eh, porque por un lado es un trabajo que tenés que cobrar, porque es un trabajo que vale. Sí, Por sí. otro lado, te lo tenés que cobrar porque si no generás una deuda kármica con el otro, y uno ya de deuda kármica ya estamos listos, no queremos más. Ujú. Y por otro lado, tampoco querés que sea privativo y que por una cuestión de dinero la persona no pueda llegar, pero la persona que llega es porque tiene que llegar.
Tal cual. Entonces, hay un montón de cosas ahí que un poco me promociono. Había entrado una llamada, perdón. ¿Viste cuando vos le decís a la gente en tal hora, de tal hora a tal hora, tal hora a tal hora? Ah, no, está bien, claro, empezamos media hora más tarde, así que no digo nada. Tienen razón. Yo le había avisado bien la Ah, hora. claro, mira, Claro, bueno, esto es interesante porque en realidad esto del que empieza a entrar en juego un poco lo que cada uno le pone como valor a las cosas. Estamos hay como toda una situación no, pero una creencia que lo espiritual no puede ir de la mano de lo material y que entonces si vos cobras mucho es porque, bueno, y que es mucho, que es poco, ¿no? Pero no importa. Entonces ahí empieza toda una vorágine donde uno, al principio, todas las que están ahí, la mayoría son trabajadoras pasaron por lo de lo mismo, mismo todo. claro, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pero Tal esto yo creo que a mí me marcaron dos cosas, porque yo era del prejuicio de que, bueno, si es tan espiritual, ¿por qué tenés que cobrar? Primero, porque tengo que vivir. Segundo, porque también hay una cuestión energética. Cuando vos das algo que realmente la puede ayudar a la otra persona a generar un cambio en su vida, y no lo cobras, es como que diste algo tuyo y la otra te quedó debiendo. Se genera una deuda kármica en serio. Sí. Entonces, yo creo, mira, desde hace más o menos, que estamos en el 2020, y por lo menos desde hace 14, 15 años, yo estoy muy involucrada con todas estas cosas. Y a mí me consta personalmente esto del karma. A mí nadie me va a hacer cambiar de opinión respecto a cómo se va entrelazando. Quizás tengo una idea muy particular de karma, pero a cómo se van entrelazando las cosas. Entonces, esto de no generar deuda kármica, y por otro lado también dejar de juzgar tanto cómo son las cosas y aceptar que las cosas son así por una causa, confiar en la ley de causalidad y en este sentido de que, a ver, el que tiene que llegar, el que accede a lo, yo siempre, hoy a esta altura de mi vida, yo soy un testimonio vivo y presente de que uno está en el lugar que tiene que estar, en el momento que tiene que estar. Y las cosas te llegan en el momento que te tienen que llegar, porque a mí me llegaron un montón de cosas que si me hubiesen llegado en otro momento, ni las hubiese visto, ni les hubiese prestado atención, ni me hubiesen servido para nada. Entonces, cuando lo que realmente me sirvió es lo que llegó en el momento que tenía que llegar. Entonces, cuando vos, primero que tenés que valorar lo que haces, Sí. porque si vos no te valorás, nadie te va a valorar. Y segundo, que no tenés que generar deuda kármica. Y tercero, tenés que confiar que el que llegó es porque tenía que llegar. Y el dinero a veces, el acceso a una costa, al que alguien ahorre y en vez de ir a la peluquería se guarde esa plata para ir a hacerse una carta numerológica o para ir a hacerse una carta natal o para tomar una lectura de akáshicos, te está mostrando, esa persona está tomando desde su libre albedrío que esa plata, en vez de gastarla en la peluquería, la voy a invertir en algo que me va a permitir crecer o sanar algo. Y eso es una pauta también, eso forma parte del proceso de sanación. Sí, la verdad que sí, porque toma la decisión de sanarse. Qué genial esto. Bueno, chicos, ahora que no hay peluquerías, o sea, todo lo que tenían destinado a eso, a todas las técnicas de sanación, la pandemia fue para eso. Sí, No, la verdad es que totalmente. es tremendamente interesante cuando uno se empieza a adentrar en todo lo que tiene que ver con la numerología y todas las, ¿cómo se dice esto? Las vertientes que tiene, todas las analogías con otras técnicas, con otras cosas. A mí siempre me dieron como cosita los números, ¿viste? No es lo que más me resuena. Y sin embargo, es como cuando te pones a pensar, todo está conformado por números. Esto de que tengan una Por lo vibración. menos los números a lo largo de la historia nos han servido mucho para poder interpretar la realidad, que creo que es lo que están, que es como se juegan en la carta numerológica. Son herramientas para interpretar la realidad. Yo antes de que terminemos la charla quiero hacer una aclaración porque a veces hay muchas confusiones. La técnica de la que estamos hablando ahora se llama numerología según la ciencia pitagórica. Simplemente para identificarla con que es una técnica que viene que se aplica a partir de un criterio matemático propio de Occidente. Hay otros tipos de numerología
y que tienen que ver, están vinculados, pero que se trabajan desde otro lugar, como por ejemplo puede ser la numerología cabalística o la gematría, que también se trabaja desde la cabala, donde se tienen en cuenta los números, pero porque en el alfabeto hebreo las letras y los números son lo mismo. No hay números aparte de letras. El alfabeto hebreo son números también. Y analizar la suma que da una palabra según el valor de cada letra, establece relaciones semánticas de significado entre conceptos y palabras. Eso forma parte de la gematría, pero por otro lado también hacen numerología de analizar los números, pero es con otro criterio y con otros objetivos, que es maravilloso. Ojalá yo supiera más de eso porque me apasiona, pero no es lo que el tipo de carta que hago yo, que viene de la tradición pitagórica, que es otro Eso te iba a decir, ¿de dónde venía? Porque, bueno, supongo que De todas más... maneras, Pitágoras no usaba estos números que usamos hoy en día son arábigos, llegaron a Europa a partir de la Edad Media. Pitágoras, y de ahí mucho de la geometría sagrada, Pitágoras usaba unas piedritas que las ponían en el piso para representar los números y formaban figuras, y los números eran representados por figuras. Y Ajá. después, cuando querías hablar, se le decía, número en griego significa aritmos, de ahí viene la palabra aritmética, ¿sí? Los aritmos con los que trabajaba Pitágoras eran figuras que se formaban a partir de relaciones que hacía con piedritas, que las disponía de distintos modos para representar distintos números. Y los romanos también, un poco parecido a los hebreos, identificaban a los números con letras, porque no tenían figuras para los números, aunque las letras no eran lo mismo que los números, es exactamente igual que los hebreos. Después, en Europa entró la cultura musulmana y nos regaló la bendición de los números para poder identificar todo esto y hacerlo más fácil. Wow. Así que bueno, eso para que quede un poquito en claro la historia. ¿Cuándo empezás con el curso, Lili? No, yo no soy maestra, de esto también hay que aclararlo. Yo soy maestra de otras cosas, pero no de numerología. Sé hacer una carta, pero no tengo la maestría. Bueno, pero para las amigas, ¿existe curso para las amigas? Qué interesante, me encantó todo lo que traes Bueno, tenemos que convencerlo a Rafael, que de otro curso de numerología y que de astronumerología si lo hago yo. Está bien, perfecto. O sea, y después juntamos las dos cosas y debe estar buenísimo astronumerología. La verdad, Astronumerología yo creo que es el sumum, así, porque más información que esa no puedes pedir, tenés todo. no. Y si lo haces con akashicos abiertos, imagínate. Bueno, yo generalmente cuando tengo que hacer una carta, en algún momento, generalmente para la interpretación, abro akashicos porque me siento Más segura. más equilibrada. Sí. Claro. No, igual digo, más allá de que uno haga, se le cae el conocimiento, dice Chapo. Sí, es como, uy, y que no te hable de filosofía. Bueno, en mi caso fue más brutal todavía. Yo era una persona que a mí me causó hasta daño ser tan racional, tan apegada. Es el día de hoy que a veces me pongo un freno. Vos entras a mi casa y se caen los libros del techo, pero no está bueno porque un día me encontré llena de apuntes, de cajas y cajas y cajas de apuntes, libros y libros y libros que no podés volver a leer porque no te da el tiempo en la vida. Y yo decía, ¿para qué? Me llené de todo eso y era una negación brutal con todo lo que fuera intuitivo. A mí dame hechos, a mí dame testimonio. Y todo es una mentira, todo es una ilusión. Todo está contado parcialmente. Y la soberbia del conocimiento, y la soberbia del conocimiento hasta que la vida te pega sopapos brutales, y ahí te das cuenta. Y si vos hace 20 años, a mí, a Jun, que las dos conocemos a Jun cuando estaba en Lomas, una amiga me llevó las patadas, porque yo ni por casualidad hubiese ido, me hablaba del Reiki y no le podía entender lo que me decía. ¿Qué es eso de que las manos? ¿Qué? A mí yo tenía otros problemas, pero buscaba soluciones racionales, o sea, una locura total, pero en ese momento yo tenía ceguera, y si vos me traías esto de una carta, yo te la discutía, te la refutaba y con fundamento. ¿Sí? Yo fundamentos teóricos para refutártelos, tengo todos los que vos quieras. Lo sé. Pero hay una realidad que no está. Entonces, por eso, llega en el momento que tiene que llegar. Y llega el que tiene que llegar. Sí, no todos tienen que ir por el mismo lugar, ¿no? Yo igual, así como hablaba, no sé si viste la charla con
con Mar Sola, que hablábamos de diversidad, también hablábamos de eso, No, esa ¿no? no la vi. Ah, ok. Bueno, después mirá la que está ahí en Astro Alternativa y en YouTube y en... Vi la de Huerta eh, Orgánica y un poquitito de la de Erika. bueno, la cuestión es que con Maro hablábamos de diversidad. Y yo le decía de entrada, cuando me puse a pensar en profundidad, porque cómo llegó, bueno, Leti me dijo que existía él, que hacía, bla, 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 y yo dije sí, automáticamente empecé a hablar con él, pegamos buena onda, y ahí dije, ¿por qué? ¿Por qué llega una persona que no tiene nada que ver, en teoría, con lo que yo quería armar, que tenía que ver con las cuestiones holísticas? Porque era lo más holístico que me iba a pasar, porque era lo más, era la charla más espiritual, y eso es lo que yo empiezo diciéndole, porque hablaba de inclusión, de ser todos diferentes pero iguales, todo lo que, digamos, de la experiencia humana, ¿no? O sea, que todo lo que no hacemos de espiritual en la experiencia humana, y cómo trascender eso. Entonces, no dejaba de ser espiritual. A veces uno cree que no tiene, que es puramente o que no le da bola, y en realidad pasa por situaciones en las que sin darse cuenta hace cosas que son muy espirituales. Mira, terriblemente. Mira, hace muchos años atrás, que ahora lo estoy retomando, esto es una de las bendiciones de, para mí, ¿no? De esta, insisto, no quiero ser desconsideradas con quienes están sufriendo en este momento, pero para mí, una de las bendiciones de esta pandemia es que me permitió volver a revisar y retomar cosas que fueron muy importantes. Y hace mucho tiempo atrás, yo solía ir a una ecualdea a tomar cursos, pero te tenías que quedar a vivir en la ecualdea. Me quedaba 15 días, 20 días viviendo en la ecualdea, con un montón de gente de todo el mundo. Fue una experiencia mágica. Hoy en día tengo un montón de conocidos de aquella experiencia, y gente maravillosa de todas partes del mundo. Y, y me acuerdo que me levantaba muy temprano porque quería disfrutar ese sol con el rocío todavía, el pasto mojado del rocío, y el director de la ecualdea, te quedabas mirándolo porque era increíble. El tipo a lo mejor estaba preparando barro para hacer ladrillo. Pero vos lo veías en una actitud que te das cuenta que, de lo que menos se trataba eso era de hacer ladrillo. Era una meditación activa impresionante que el tipo hacía haciendo ladrillos. Y era más espiritual que cualquiera de los que estábamos ahí en la espalda buscando nuestra esencia. La tenía recontra clara, obviamente. Y a mí hoy en día me pasa que estoy haciendo una huerta orgánica colgante, porque no tengo tierra, tengo mucho patio pero no tengo tierra, entonces me estoy armando todo un adminículo para hacer una huerta orgánica pero colgante. Mirá. Y los momentos donde me pongo a trabajar con la tierra, con los elementos que tengo, que además tenés que estar, bueno, necesito agujerear esto, cómo lo agujereo, llamar a alguien que tenga una moladora que me ayude a hacer este corte, pero en esos momentos creo que es una meditación más sana y más profunda que la que a veces te pones, te sentás y estás y la mente se te va para acá, para allá. Porque fijás la mente en eso y estás trabajando. ¿Viste la señora? Yo me admiraba cuando era chica, tenía unas vecinas increíbles, y había una a la que adoraba particularmente porque siempre me regalaba flores. Las veías con el culo para arriba, hundidas ahí en el jardín arreglando las cosas. Sí. Pero ese momento, esas mujeres, era su conexión con el universo, era un trabajo cósmico lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Esas señoras que estaban, sí, lavaban, planchaban, atendían 5 hijos, pero vos las veías a las 6, 7 de la tarde cuando bajaba el solcito, ahí en el jardín con la tierrita, y unos jardines que decías, bueno, hay que ser mago. Y yo decía, ¿por qué a mí no me prenden los rosales? No, nena, mirá, ¿de qué se trata? No se trata de saber plantar la planta, se trata de esa conexión que tiene esa señora con esa tierrita. Bueno, Es lo que esos estoy momentos son terriblemente espirituales, Yo creo que terriblemente cualquier espirituales. cosa en la que te abstraes, te olvidas del tiempo porque estás siendo feliz y estás yendo para adentro, eso es espiritual. Totalmente, Entonces, totalmente. eso es meditar. Barbie, vos que te consideras tan mental y tan física, le digo a ella porque hay una parte de esto que es importante. Ella, si no hace algo con el cuerpo, si no entrena, si no... y eso también es Pero es espiritual. maravilloso, es maravilloso. Cuando uno Yo, está en conexión con durante tu una cuerpo, época, durante una época en la que se me dio también por el budismo, porque yo pasé por todas, ¿no? Los buscadores somos así. Bueno, Sagitario, gachi no, pachi.
Lili Gachi Pachi. Fui durante, fui durante bastante tiempo a un centro de budismo tibetano, y obviamente, si querés conocer prácticas meditativas, esa es la universidad. Y una de las mejores que aprendí ahí fue meditar caminando. Si vos generalmente ves a un budista, ¿qué te imaginas? Sentado así, quieto, el tipo para él. No, meditaciones activas hay y son de las más polentas. Así que bueno, hay para todos los gustos. Y trabajar con el cuerpo es muy... Cocinar. Cocinar, hay gente que se abstrae y olés, vienen los olores, los sabores, el amor que le pone, a todo lo que le pongas ese amor de construcción. Yo me di cuenta que me pasaba eso cuando pintaba lo registré bueno, sí. cuando tuve una sensación emocional fuerte, fea, linda, no importa, y era, perdón por lo que voy a decir, pero era como un vómito de expresión. Entonces, y todo lo que salía de adentro y con todo lo que me conectaba, que no era solamente cosas lindas, pero justamente eso es el alma, ¿no? Porque a veces salen cosas como porque necesitan salir, no sé, hay millones de cosas que te hacen... Sí, mira, a mí particularmente esto de la carta numerológica, donde se sintetiza lo racional con lo intuitivo, ¿no? Que es también, yo cuando me pongo, vos me ves haciendo una carta y también parece que estuviera meditando, estoy ahí totalmente concentrada, pero si yo lo comparo con cuando iba a estudiar, y estudiaba, yo cuando estudiaba quería tener la razón, quería saber para qué, si tenía que discutir algo, ganar siempre. Y vos, o sea, me apasionaba, por supuesto, estudiar, pero la actitud era totalmente distinta, estaba totalmente en el afuera, estaba puesto todo ese esfuerzo, en el estudio estaba puesto en el afuera, ganar una carrera, de poder tener un trabajo, discutirle al otro y ganarle, tener la razón, todo estaba en el afuera, no estaba en el adentro, ¿no? Yo era campeona en los debates en la facultad, pero adentro estaba todo vacío, todo roto. Sí, es que en realidad cambio, cuando me desde acá, con esto, por eso te digo que cuando uno no se da cuenta del tiempo ni de lo que estás haciendo, es donde la mente se corrió. Es como cantar un mantra todo el tiempo y entonces no estás pensando en qué cantidad de veces. De hecho, necesitas un contador porque si no, cuando cantás, no sé, cualquier mantra que tengas que hacer con él. Lo que pasa es que vos fíjate, si vos recitas un mantra pensando en cómo lo estás cantando, en cómo te sale, te pensás a trabajar, al tercer mantra te sale todo mal. Cuando vos te empezás a recitar un mantra y te compenetrás con la vibración del mantra, podés estar 3 horas y sale solo el mantra. En cambio, cuando te pusiste la cabeza a ver cómo sale la voz, a ver si sueno más alto que el de al lado, te trabás, si estás en el afuera, no va, no fluye. Sí, 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 y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y también con que te das cuenta que te metiste en eso y que fluyen las emociones. De alguna manera, emociones que no están trabadas, por eso me parece que estoy pasando chivos a lo loco, ¿no? Pero la semana que viene está también Luciana, con quien yo empecé arte terapia y después, bueno, yo dejé y ella se recibió, pero eso fue a raíz de que yo pintaba y que me di cuenta que un día paré racionalmente, o sea, nunca les metía cabeza a esos cuadros, más allá de la técnica. Y cuando paro y miro, me di cuenta que todos eran procesos de la vida, de lo que yo venía viviendo, y que quizás técnicamente tendría que haber terminado algunos que eran más simples mucho antes y me costaron mucho más y al revés, porque en realidad el proceso que yo estaba viviendo era más largo. Entonces, ahí me digo, claro, cuando hice esto es por esto, cuando hice esto es por... ¡Ah! Era todo lo que yo no podía verbalizar, porque uno se maneja desde acá. Claro. Pero el alma siempre encuentra cómo descargarlo para no enfermarse. O no. Sí, cuando no lo encontrás se enferma, claro. Tal cual. Claro, obviamente. Así que es maravilloso. Sí, a mí me pasa también con las cartas que a veces reniego como, oh, me tengo que poner a analizar esto, como, ¿no? Muy racional o muy... Y después cuando me metí en la carta me olvidé. Bueno, traigo. Yo, a mí me pasa esto que a veces tengo muchas ganas de hacer una carta y otras veces me dicen, ¿me haces una carta? Y yo, bueno, está bien, lo agarro y le esquivo. Bueno, eso es un termómetro de algo que me pasa a mí. Estar enroscándome, porque en realidad me gusta hacer cartas, no me cuesta, me la paso bien.
Pero lo mismo me pasa con akashicos. Viste que hay temporadas en que, nada, con akashicos, y más si sos maestra, que tenés una técnica todavía más sencilla para abrir, no te implica ni siquiera tiempo, y sin embargo te resististe, y bueno, algo ahí Y está otras veces estás pasando, como, fíjate. ven, ¿querés que te lea? Ay, y yo te decía, che, María, ¿querés que te abra acá, chicos? Y vos decís, ¿por qué te estoy ofreciendo por todos lados? ¿Qué pasó? Sí, es muy Es un buen interesante. termómetro. Y había otra cosa que te iba a decir con respecto a la Sí. numerología, y hoy tengo un día complicado. No me acuerdo. Bueno, no importa. Preguntas para Lilis, porque ahí doña, que es la que se estaba espejando contigo, y bueno, habían hecho ya algunas preguntas, pero bueno, si quieren hacer más, acá tenemos un ratito todavía. Ay, y venía a No, empezar. habían preguntado, ¿Qué? no, habían preguntado lo de los apodos, que creo que lo respondimos, que no Yo se lo dije. incluyen, pero bueno. Sí. Y también lo de los adoptivos, que es lo mismo, o sea, es el documento vigente, siempre. Ah, No no, ya importa sé, lo que no, era solo un comentario lo que iba a hacer, no era esto de que cuando vos decías yo trabajo en mí cuando hago una carta, es que te llegan, probablemente te lleguen similitudes de las cartas en ese momento todas seguidas. Sí, sí, absolutamente, re mal. Y es porque eso tenés que trabajar. A mí me pasó una vez que dije, no puede ser. Tres cartas al hilo, pero al hilo, las tres con ascendente en Aries, una persona de Capricornio con luna en Cáncer. ¿Cuántas chances hay que tres personas vengan con una semana de diferencia a traerte eso? Y dije, bueno, gordita, fíjate qué es lo que tenés que trabajar vos. Porque, y después no vinieron más. Después no vinieron más, no tuve más Capricornio, más luna en Cáncer, más nada. Así que supongo que con la numerología debe pasar algo similar, ¿no? A veces. Es que sí, el proceso de autoconocimiento es permanentemente, porque vos cada día que repasás el significado de los números, además, cuanto más cartas haces, más, es increíble, pero si vos me preguntabas de numerología hace, no sé, 5 años atrás, por supuesto que te iba a poder explicar todo esto, pero era evidente que no tenía el conocimiento que hoy tengo acerca de los números y su relación con los planetas y con esas energías, porque a medida que las vas trabajando, las vas conociendo más, y obviamente que eso te va influyendo y forma parte de un proceso de autoconocimiento. Pero por otro lado, también el tema de hacer una carta, yo digo, me estoy trabajando yo mismo porque es esto, no es como lo que hablamos recién respecto, por ejemplo, de la meditación. Te metes en la carta y es como que tu cabeza está ahí, tu intuición está ahí, y cuando saliste y ya te terminaste lo que tenías que hacer en ese momento con la carta, te das cuenta que saliste distinto de cómo entraste y que te habías puesto a trabajar en la carta. Sí, Entonces, absolutamente. para mí es muy importante desde ahí, por eso también, bueno, y esto ahí ya empezamos otra vez con el tema de que cuando le tenés que poner un precio, o cuando le tenés que decidir hacerle una carta a alguien o no, empiezan a jugar un montón de cosas precisamente porque estás involucrado en lo que haces. No subjetivamente en el sentido de que voy a orientar lo que dice la carta en función de lo que yo pienso. Justamente, una de las cosas que forman parte de ese proceso de trabajo interno es que vos cuando haces una carta tenés que separar el ego, ¿no? Tu opinión no importa, lo que vos pienses no le importa a nadie, vos a la persona le tenés que dar otra cosa. Es un trabajo con el ego impresionante que haces en todas estas cosas, ¿no? Cuando das Reiki lo mismo, cuando lees a calle pues lo mismo. Entonces es un trabajo muy importante. Sí, por eso es difícil Desde ese trabajar con la lugar, gente conocida, ¿no? Porque es como, o sea, vos sí, viene una persona que no tenés ningún tipo de relación, a hacerse una sesión de Reiki, y como hablábamos el otro día con Laura, y vos sabés que a vos también te va a hacer bien y vas a salir diferente. Pero vos no tenés ninguna intencionalidad, y no es lo mismo que claro, X persona esté enferma, que vos la querés mucho, y vos estás con la intención de que eso tiene que funcionar, porque vos, o sea, como si vos pudieras hacer algo con eso, y no meterle el conocimiento previo que vos tenés sobre una persona cuando haces algo que describe a la persona, es muy difícil, sobre todo porque en realidad uno tiene que entender que son juicios también, que no es la persona, es lo que yo totalmente. pienso, la persona. ¿Quién te dice que lo que vos crees que sabes de la persona es realmente de la persona? Esto es vos, es un reflejo Exactamente. que vos ves tuyo a la persona. Sí, Eso sí, nunca puede interferir en la cara.
Y es un trabajo serio el de que uno tiene que hacer con el ego en esos momentos. Sí, y es muy Y difícil. también esta plena conciencia de que no, pará, cuando te vienen y dices, ay, esa carta que me hiciste estuvo genial, no, pará, es la técnica es buena. El que conoce la técnica te va a hacer igualmente genial la carta numerológica, no me vengas a elogiar a mí. Hay que hacer un trabajo muy profundo con el ego, ¿no? Para correrse de ese lugar. Sí, Eh, y el resto tiene que ver con afinidad, con química, no necesariamente con tu forma de hacer, pero hay gente que va a vibrar más fácil con vos que otra. Está bien, eso está bien, pero uno no se lo tiene que correr. Yo estoy hablando uno no se lo tiene que creer, uno tiene, estoy hablando de cómo trabajar uno con su ego, ¿no? Desde acá. Porque si no te subís al caballo y No, olvidate. no, 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 pero por eso te entendí perfecto y digo, y después lo que vos puedas sentir extra, che, porque una cosa es cuando te dicen, ay, qué buena es la carta numerológica, no sabía que podías saber todo esto, me hizo muy bien, y otra cosa te dicen, vos sos una genia, ¿por qué esto, por qué el otro? ¿Entendés? Y vos decís, bueno, no, ahí donde vos podés separar decís, la técnica es buena, pero otras veces también Claro. te suma la onda, o sea, que pegó esa persona con vos, A mí, cómo vibran en a mí me da danza o al muchísima revés. alegría cuando alguien, a mí me da muchísima alegría cuando alguien viene y me dice, che, qué bueno la carta que me hiciste. Y bueno, cuando la vez pasada una chica puntualmente me dijo, me pasó tal cosa y volví a la carta y obviamente que me dio alegría, pero no el orgullo de que, ay, yo le hice la carta o qué genial que soy yo lo que le escribí en la carta. No, me dio mucha alegría poder ser un canal para que ella Hacerles bien, recibiera lo que, tal cual. claro, hacerles bien. Cuando le haces bien al otro, te haces bien a vos porque todos somos uno. Ay, refloto. Juan quedó con el Te uno. tenía, ¿Nos vas te a tenía que contar meter. qué significa cada número? No. Y si querés, lo que pasa es que es muy, primero es muy técnico, segundo es muy extenso porque es muchísimo, y tercero, el significado, como te decía antes, el significado aislado de los números. Sí. Te dicen un montón de cosas, pero en definitiva no te dicen nada, porque lo importante es cómo se están articulando en el contexto, en relación a otros números, en qué área de la casa. Lo importante es entender que cuando estamos hablando de números, estamos hablando en realidad de representaciones de energías, o de vibraciones que están interactuando. Y el número simplemente te permite identificarla. Sí, sí, está bien, está Y bien. Por esas eso te dije que energías, no, bueno, porque tienen que ver con los planetas. Si querés te digo, en grandes rasgos, el 1 representa el Sol, el 2 a la Luna, el 3 a Júpiter, el 4 a Urano, siempre lo voy a leer por las dos para no salirme ninguno, el 5 Mercurio, el 6 Venus, el 7 Neptuno, viste que generalmente se dice que el 7 que se asocia con esto de la profundidad, de lo espiritual, de la introspección, bueno, Neptuno vos si lo trabajás en astrología sabes muy bien lo que implica ese planeta respecto a la profundidad, ¿no? igual Y el estaba que lo trabaja de pensando, la mitología. lo linkeé con la parte de lo que vimos el otro día de Enneagrama, donde el 7, la tipología del 7, en realidad también se va, de como que, ¿viste? Como que nos hace cargo de muchas cosas, qué sé yo, medio neptuniano también, en algún punto. Por eso digo, siempre hay Claro, como, desde la numerología el 7 está representando precisamente a Neptuno. Y el 8 a Saturno, pero bueno, es un número que es muy interesante para todo lo que tenga que ver materializar, la materialización, viste que hay gente que tiene una capacidad de hacer y de concretar, y que no te sorprenda que no tenga un 8 en la profundidad del alma, o claro. por lo menos en la personalidad, o no, más bien en el talento natural, capacidad de concretar, ¿no? Y bueno, y como te decía antes, bueno, el 9 es de Marte y el 0 Plutón. Pero fundamentalmente porque los numeritos están identificando esas energías Que no aparezca otro y, planeta porque estamos al horno. y se lo identificará de otra manera. Yo creo que hay suficiente información y cuando aparece algo nuevo así que desestabiliza un poco es porque está dando algún rasgo, está indicando algo, un cambio que se está produciendo. Nosotros realmente somos una generación que nacimos en medio del estallido de un cambio brutal. Nosotros estamos parados en un abismo porque se murió una época que no queremos reconocer que ya se murió y todavía no fuimos capaces de construir otra, y entonces no tenemos paradigmas, no tenemos valores, y nos agarramos, nos aferramos como garrapatas a lo que ya se murió, porque todavía no fuimos capaces de construir lo nuevo.
Y ahí estamos, y esta pandemia y esto que está pasando un poco es testimonio de esto. A ver si se ponen las pilas y se dan cuenta de que la economía ya no se la puede pensar así, las relaciones sociales no se las pueden pensar así. Estamos en otro mundo y tenemos que ser capaces de construir otra sociedad. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que, sí, Barbie, ay, te contesta la numeróloga, pero sí. Eso que estás diciendo, que no son nada, es bueno, no me atrevería a decir semejante cosa. En todo caso, en la numerología representan energía. Claro. Pero bueno, no es casual que el uno esté representando al sol, perdón. No. ¿No? ¿Vos decís por el ego? Claro. Sí, sin embargo, sí, obviamente que el ego tiene mucho que ver, pero más que el ego, en el caso numerológico, lo que se toma de esta energía tan fuerte como es la del sol, es la individuación, ¿no? La identificación clara de alguien, es el individualismo y el estar primero, la competencia, la competitividad, es un número que tiene mucho de eso. También mucho brillo, por supuesto, también. Obvio, no es para menos. Sí, no, los números en abstracto representan una vibración y uno empieza a adentrarse en la combinación para hacer una especificidad que es eso. Pero digamos, es como si todos dijéramos, bueno, esta es una especie humana, esa es una especie animal. Después dentro de la especie humana tenés, digamos, las características que hacen a la raza y a tal cosa. Después te lo constituye el idioma, digo, uno va como refinando, pero no es que en sí... Claro, pero además, en definitiva, esto de si los números no son nada, bueno, yo te diría, son entidades abstractas, porque en realidad en la naturaleza no vas a encontrar un uno. Yo tenía una profesora de filosofía que decía, para mañana van y me traen un 3. Quiero acá que cada uno me traiga un 3, a ver dónde lo encuentran, atrás de un árbol, abajo de una piedra, no hay un 3 en la naturaleza. El 3 es una construcción abstracta que usamos para identificar algo, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, los números son eso, y están en la numerología están jugando de la misma manera. Sí, es como los números en relación al tiempo, digo. Hay una cuestión donde uno tiene como muy arraigado el uno, el 2, el 3, y eso con las horas. Y en realidad, digo, en una secuencia. Y cuando te dicen que el tiempo no es lineal, te empieza a agarrar como un, ¿viste? Me agarra la CB, me agarra la CB, me agarra la CB. Porque si como no es lineal, no hay forma que no sea lineal. Y después, cuando te empezás a adentrar en todo esto, hiciste... El tiempo es la medida del movimiento, Aristóteles la tenía re clara. Cuando vos me decías, yo me acuerdo, hablo porque a mí el día ahora dura 16 horas, porque me recuerdo siempre esa charla. Y yo decía, qué ridícula esta piedra, ¿cómo va a durar 16 horas? O sea, no Es una construcción, la medición del tiempo es algo abstracto que el hombre hace para creer que tiene el control sobre algo, pero bueno, también para respetar ciertos ciclos para organizar. Naturales que uno los tiene que representar con algo. Tal cual, sí, no dejan de ser representaciones, tal cual, de cosas abstractas, todo es una... Uy, ya empezamos, ¿ves que ya empezamos a filosofar? Tremendo. Es imposible no filosofarte. Yo te veo 2 minutos y empezamos a delirar, pero hoy, bueno, al menos la novedad es que hoy es en público. Pero claro, o sea que va a haber muchos testigos de nuestro grado de locura. Claro, nuestras amigas van a decir, ¿de verdad fuiste a las 10 de la noche y volviste a las 6 de la mañana? Y como, sí, porque pero estuvimos charlando toda la noche. ¿Y de qué hablan tanto? Sí, dicen, no les pero ¿qué estuvieron haciendo toda la noche con la luz prendida? ¿Charlando? ¿En serio? Sí. Literalmente, a mate y charla. Pero bueno, hablamos de estas cosas y sí es eso de que me parece que en definitiva todo termina siendo abstracto con una representación que le pusimos nosotros desde el lenguaje en adelante, ¿no? Donde si no le pones una representación... no puedes... A ver, nosotros podemos tener testimonio directo y experiencia sensible auténtica de una partecita muy minúscula de la realidad. Después todo lo demás lo tenés que es una abstracción o una comprensión metafísica que para mí es más importante, pero tenés que llegar a eso. Y después cómo representás eso a lo que accediste metafísicamente, y con abstracciones y representaciones, no veo que haya mucho más. Amiga, quedan 25 segundos para decirte que te amo con el alma y que te agradezco mucho que te hayas animado a esto.